y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseos de aprender la palabra. Hoy vamos a hacer una definición de lo que es, desde el punto de vista escatológico, acerca de lo que es Mateo 24 y Mateo 25. Es impresionante decirlo, pero en boca de nuestros mejores predicadores a nivel nacional e internacional, yo soy testigo de eso, ahora que estoy en el campo del estudio de la palabra, en boca de nuestros mejores predicadores nacional e internacional, hombres que tienen una credibilidad y que tienen un peso como mensajeros, han tomado el texto o el pasaje de Mateo 24 y Mateo 25 y lo han tergiversado y distorsionado y descontextualizado de la realidad. Y quizás los que me están escuchando a través de este video, me están viendo a través de la televisión o a través de este video, puedan decir, pero bueno, ¿cómo puede una persona en tan poco tiempo que tiene en el ministerio, en mi caso, 18 años que tengo en el ministerio, considero que es muy poco tiempo, puede echar o colocar en dudas lo que predicadores, que vuelvo a repetir, de renombre con tantos años en el ministerio, han venido enseñando por mucho tiempo? Es lamentable, pero es una verdad decirlo. No digo nombre, no quiero decir nombre, pero cuando vamos al estudio de la palabra y hacemos una exégesis, no eisegesis, sino una exégesis tomando en cuenta los medios de interpretación bíblica o la hermenéutica como ciencia, nos podemos dar cuenta que están totalmente equivocados y fuera de razón en la definición o en la colocación que le han dado a Mateo 24. El texto comienza así. Mateo 24 dice: cuando Jesús salió del templo, observe usted, vamos a tomar en cuenta el emisor, vamos a tomar en cuenta el receptor, vamos a tomar en cuenta la comunicación, vamos a tomar en cuenta la causa de la comunicación. Por eso yo como maestro siempre se lo he dicho a mis discípulos en las escuelas, que nosotros tenemos que ser estudiosos de las Escrituras, no simples lectores de las Escrituras. La Biblia no es un libro de lectura. La Biblia es un libro de estudio. O sea, la Biblia se lee para estudiar. Si usted se ha convertido en un simple lector de las Escrituras y usted no ha hecho exégesis de lo que usted ha leído hasta ahora, eso está muy mal. Y ese es el problema de la iglesia, de nuestras congregaciones. Que nuestros feligreses han hecho de la Biblia un libro de lectura y no un libro de estudio. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cosa que se cumplió en el año 70 en el gobierno de Vespasiano. Tito, su hijo, destruyó la ciudad de Jerusalén totalmente, saqueó la ciudad de Jerusalén, y eso ya se cumplió. Desde el punto de vista escatológico, en el momento que Jesús lo dijo, eso es escatología, ya ahora tiene su cumplimiento, y eso sucedió. Respondiendo él les dijo: ¿veis todos estos? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Oiga bien, presta atención.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿estando dónde? Ayúdeme. ¿Estando dónde? En el monte de los olivos. Estamos hablando de 3, 4, 5 horas después. Puede ser un día después. Puede ser 2 días después. Nosotros no lo sabemos. El problema es que lo vemos pegadito ahí, ¿no? Y como lo vemos pegadito, creemos que fue de una vez. No. Ese es el desarrollo de lo que escribe el evangelista, de lo que sucedió. Pero hay cosas que están escritas en el libro de Mateo que se pudieron haber escrito en un momento determinado, pero que sucedieron de un acontecimiento a otro, pueden haber años, meses, días. Entonces observe que ya no está en el templo, está sentado en el monte de los olivos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ¿los qué? Los discípulos, es decir, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Por qué sabemos que fue Pedro, Jacobo, Juan y Andrés? Porque Marcos, que es un evangelista que también hace una redacción de esto y escribe este acontecimiento, dice quiénes fueron los que se le acercaron. Él sí da nombre. Eso es lo que se conoce tomar en cuenta el Evangelio de Marcos como pasajes paralelos. Yo no debo hacer un estudio de Mateo 24 si yo no me voy a Marcos 13, a Lucas 21 y Apocalipsis 6. Para hacer un estudio de Mateo 24 yo debo irme a Marcos 13, que narró el mismo acontecimiento, Lucas 21, que narró el mismo acontecimiento, y Apocalipsis 6, que Jesús en Apocalipsis 6 Jesús te habla en Apocalipsis 6, lo mismo que dijo Jesús en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, Jesús lo dice en Apocalipsis 6 en una forma alegórica. Pero es lo mismo. Entonces Marcos 13 dice que era Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, oído bien, presta atención, dinos cuándo serán estas cosas. Vamos a analizar. Dinos cuándo serán estas cosas, cuáles cosas, las que dijiste allá que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Primera pregunta, dinos cuándo serán estas cosas. Oído, ¿y qué señales habrá para tu venida? Muy importante, subraye, por favor, subraye el término venida. ¿Y qué señales habrá para tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, porque antes Jesús era el receptor, el emisor era Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Ahora se convierte Jesús en el emisor y los discípulos se convierten en el receptor. Porque Jesús es el que va a hablar ahora, va a dar respuesta a lo que ellos dijeron. Entonces dice, respondiendo Jesús les dijo. Preste atención ahora. Yo voy a hacer un estudio muy concreto para dejar en claro que el contenido que está escrito en Mateo 24, óigase, incluyendo Mateo 25, no tiene relación alguna en lo absoluto con la iglesia. Para nada. Para definir y hacer una exégesis de estos pasajes debemos usar como propiedad los medios de interpretación bíblica y tomar en cuenta ciertos factores que son muy determinantes. El hecho de que usted diga que las señales se están cumpliendo para la venida del Señor en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, el hecho de que usted diga eso es porque usted le está aplicando y adjudicando el mensaje de Mateo 24 y el contenido de Mateo 24 a la iglesia por conocimiento, por falta de conocimiento. Porque la Biblia, en ninguna parte de la Biblia presenta señales para el arrebatamiento de la iglesia. No existen señales para el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina nueva testamentaria. Nunca antes en el Antiguo Testamento se habló del arrebatamiento de la iglesia.
Y yo no sé cómo a usted le va a caer esto. Esto creo que me está haciendo mucho feedback. Por favor, atiéndame el sonido acá, Oscar. Nunca antes, vuelvo a repetir, el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina nueva testamentaria, no es antigua testamentaria. Nunca antes en el Antiguo Testamento se habló del arrebatamiento de la iglesia. Comenzando por allí. Lo segundo del caso, présteme mucha atención, por favor. Todo lo que está registrado en los evangelios, los 4 evangelios, fueron acontecimientos que sucedieron en plena ley, que su registro se hizo en el periodo de la gracia, en la dispensación de las gracias, 40 años después que Jesús fue ascendido a los cielos. Lo acepto. Indica que el Nuevo Testamento, legalmente el Nuevo Testamento comienza de Hechos en adelante. O sea, si nosotros vamos a hablar del Nuevo Testamento, estamos hablando de Hechos en adelante. Los evangelios parte del Antiguo Testamento. Ya ahí me dañaron la traducción bíblica. Cuando me colocan Nuevo Testamento comenzando Mateo. No, todos los evangelios tienen que ver y tienen relación con el Antiguo Testamento. Porque Jesús no, óigase, Jesús no caminó en la dispensación de la gracia, Jesús manifestó la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios la puedes ver como don y como dispensación. Una cosa es ver la dispensación de la gracia y otra cosa es ver la gracia de Dios manifestada en Jesús. La dispensación de la gracia no se podía dar hasta que Jesús no cumpliese la ley. Entonces, fíjese esto. Lo primero que hay que tomar en cuenta es la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús cuando le expresaron cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Fueron a causa de un conocimiento previo que los discípulos tenían del reino que se daría en el milenio debido a las profecías que dieron los profetas y que estaban registradas en el Antiguo Testamento. Ejemplo, Zacarías 12:10, 14:5, Joel 2:11 al 31, Sofonías 1:4, Malaquías 4:1, Isaías 11:6. Es imposible, oiga bien, es imposible que los discípulos le estén preguntando a Jesús por el arrebatamiento de la iglesia cuando no existía la iglesia. No estaban los evangélicos. Y usted analiza allí, pero maestro, ¿por qué usted se enfrasca en esto? Porque es lo que el 80%, que el 80%, creo que es muy poco, el 90% de nuestros creyentes creen que Mateo 24 es un mensaje para la iglesia. El hecho de que usted tome esas expresiones cuando Jesús dijo hablándose en el campo, no será tomado, otro será dejado. El hecho de que usted le aplique eso a la iglesia es porque usted no tiene conocimiento de lo que usted está diciendo. Eso no tiene nada que ver con la iglesia, eso es el establecimiento, eso tiene que ver con el reino. Esas son cosas que se van a dar en la venida de Jesús al terminar la gran tribulación. Pero que no tiene nada que ver con la iglesia, absolutamente. Yo le voy a hacer una pregunta, una verdad paralela para que me agarréis lo que quiero expresar, lo que quiero enseñar. ¿Cuántos de los que están acá me han preguntado por el perro que tengo en casa? El hecho de que usted no me haya preguntado por el perro que tengo en casa porque usted no sabe que yo tengo un perro. ¿Cómo usted me va a preguntar por un perro si usted no sabe que yo tengo? ¿Cómo le va a estar preguntando Jesús o le va a estar preguntando los discípulos a Jesús por la venida o por su venida, por el arrebatamiento de la iglesia si ni siquiera existía la iglesia?
No sé si usted sabía que el misterio de la iglesia se le reveló fue a Pablo, no fue a Pedro. Pedro no entendía lo que era iglesia. Cuando Pedro asistió a la cita de Cornelio, cuando lo mandó a buscar el centurión de la compañía llamada La Italiana, que el Espíritu Santo vino sobre los gentiles, uno de los primeros sorprendidos fue Pedro. Dijo, ahora entiendo que la salvación también es para los gentiles. A Pedro le costó entender eso. A quien se le revela el misterio de la iglesia es a Pablo, y Pablo se lo enseña a Pedro. Primero eso. Entonces fíjese, es imposible que Pedro le esté preguntando a Jesús por el arrebatamiento de la iglesia si no existía la iglesia. No estaba la iglesia. Es como esto, es como aplicarle la parábola o la historia del hijo pródigo que se narra en una parábola. Cuando nosotros aplicamos la historia del hijo pródigo y enseñamos que el hijo pródigo es el cristiano descarriado, ese es el horror más garrafal, doctrinalmente hablando, que se puede decir. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo la historia del hijo pródigo en la parábola, no existía la iglesia. ¿De quién está hablando Jesús entonces? Y esto tiene mucho, maestro, que ver, sí tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con el desastre y el desajuste doctrinal que hay en la iglesia, y que ese desastre y ese desajuste doctrinal que hay en la iglesia es lo que ha tenido el desastre, vamos a decir así, en la formación del carácter del creyente. Y por eso Dios nunca puede honrar a la vida del creyente en sus oraciones, en sus adoraciones, porque todo lo que está haciendo lo está haciendo bajo una formación de una doctrina errada, tergiversada que se le ha dado. Y lo que cantan es falsa doctrina, y como oran en falsa doctrina, porque eso es lo que conocen. O sea, tenemos que comenzar desde la base. Tenemos que comenzar a tumbar todo lo que nos enseñaron, a derrumbar todo lo que nos enseñaron, que lamentándolo mucho, un 40% de lo que nos enseñaron es falsa doctrina. ¿Sabe qué es una falsa doctrina? Falsa doctrina es todo aquello que usted le han enseñado, y que eso que usted le han enseñado está muy lejos de lo que es la verdad de Dios. Entonces hay que empezar a derrumbar todo esto y empezar a colocar fundamentos nuevos, reales, verdaderos. Que la iglesia sea fundamentada en la verdad. Es lo único que Dios honra, la verdad. Y lo segundo, que además de enseñarte y formarte un carácter, que tú puedas asimilar esto, vivirlo, entenderlo, comerlo, vivirlo, accionarlo, caminarlo, actuarlo, tú me puedas ayudar a enseñar a otros. Que cuando tú oigas a un hermano decir las señales están cumpliendo, las señales, pero ¿de qué señales se está hablando usted, hermana? Las que dice la Biblia, los hijos contra los hijos, guerra, terremotos, rumores de guerra, perdóname. Las señales que habla en Mateo 24 no son señales para la venida de Cristo por la iglesia, son señales para la venida de Cristo por el establecimiento del reino, hermana. ¿Por qué usted dice eso? Por esto. Y entonces usted viene, como ya usted entendió, asimiló el mensaje, usted tiene base. Yo le voy a dar a usted razones para decirles cómo Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia evangélica, y nada que le lanza el mensaje. Usted me está ayudando a mí a esto, a restaurar la doctrina de la iglesia. Y no que usted venga hoy en la noche, usted escucha un mensaje, usted sabe el tremendo mensaje que disparó ese hombre, cómo Dios lo usó, de qué habló, no me acuerdo, pero fue bueno. No, ese no es lo que queremos nosotros. Esta es una escuela. Esto es una enseñanza. Primero. Lo segundo del caso es todo el desarrollo de Mateo 24 y 25. Váyame dando la hilación del pensamiento. Todo el desarrollo de Mateo 24, incluyendo Mateo 25, porque tenemos un error y horror garrafal cuando nos enseñaron que las 10 vírgenes de la iglesia evangélica. Hasta cantamos canciones que nos las adjudicamos a nosotros. Prepara tu lamparita y échale el aceite, que el buen esposo ha de venir. Jesús es el buen esposo, la iglesia lo está esperando. Eso se llama cantar, ¿qué? Falsa doctrina. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Y la charraca.
y el bajo, y la gente danzando, oh santo el Señor, danzando con falsa doctrina. Entonces la gente ve esto que uno está ministrando y se están burlando. No nos estamos burlando, solo estamos haciendo como una especie como de teatro para que la gente pueda entender que estamos equivocados. Que nos pusimos a cantar cosas que no tienen sentido. Lo que estamos cantando no se adjudica a la iglesia. Pero ¿por qué cantamos así? ¿Por qué cantamos así? Porque esa es la formación que tenemos, porque eso fue lo que nos enseñaron. Porque no hubo, muy pocos tenemos en nuestras congregaciones de gente que se sienten a analizar hasta dónde es una verdad lo que nos están enseñando. Porque los evangélicos, perdón usted la expresión, no lo digo de una forma despectiva ni peyorativa, lo digo de una forma informativa para enseñar. La mayoría de los cristianos evangélicos comen como los pichones de pájaro. ¿Sabe cómo comen los pichones de pájaro? Con los ojos cerrados y la boca abierta. Yo no importa lo que le meta el pájaro, ellos se lo tragan. Así son los evangélicos, muchos de ellos. Gloria a Dios, cómo Dios lo usa, pero ¿quién se sentó a analizar hasta dónde es verdad lo que me están enseñando? A mí me tienen que buscar una licuadora bien grande para batirme el chocolate. Porque se acabó el jueguito. Vamos a analizar la palabra, vamos a enseñar al pueblo lo que es de verdad. Entonces todo el desarrollo de Mateo 24 e incluyendo Mateo 25 se da por causa de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. El texto dice, respondiendo Jesús. Ahora, fíjese esto, preste atención, preste atención. ¿A qué respondió Jesús? A las preguntas que le hicieron. ¿Qué respondió Jesús? Para saber qué respondió, yo tengo que leer, estudiar, analizar todo el desarrollo de lo que está escrito en Mateo 24, incluyendo Mateo 25. ¿Qué usted quiere decir, maestro? Que todo lo que está escrito en Mateo 24 y lo que está escrito en Mateo 25 se da por causa de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús. Es como cuando usted me pregunta por mi esposa y por mis hijos. Por favor, póngase de pie, hermano, ponga la Biblia allí, por favor. Póngase usted acá. Usted me va a saludar y usted va a llegar, buenos días, maestro, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está su señora esposa y sus hijos? Por favor, pregúnteme, salúdeme, por favor. Ajá, buenas noches, ¿cómo está todo? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está, perdón? ¿Cómo está su señora esposa? Ah, bueno, el cochino quedó loco del rolazo que le di. Eso fue tremendo, mira, tremendo. Este que le di, que le metí el rolazo detrás de las orejas. Eso es tremendo. El cochino quedó mío, dando vueltas allí. Y además de eso, hermano, se me tiró un toro que le tiró una puñalada que yo lo agarré, maté el toro. Con la carne, el cuero, lo vendí y todo bien, gracias al Señor. ¿Está bien eso? Aló. ¿Cómo Jesús va a hablar de la iglesia en Mateo 24, Mateo 25 cuando no le preguntaron de la iglesia nada? O sea, los discípulos van a decir, este tipo es loco. Pedro, Juan, ¿tú le preguntaste algo de la iglesia a Jesús? No, ¿por qué está hablando de la iglesia? Porque eso es lo que hacen los creyentes, leen la Biblia sin tomar en cuenta el receptor, el emisor, la comunicación, la causa de la comunicación. Entonces hacen de Jesús el tipo de esquizofrenio. Hacen ver que Jesús tiene un tipo de esquizofrenia que no tiene sentido ni tiene una hilación a las preguntas que le hicieron, sino que Jesús se va a dar una respuesta que no tiene nada que ver con la pregunta que le hicieron. Algo así como mi hermano me pregunta por mi esposa, y digo, bueno, el cochino quedó bien del rolazo que le di. ¿Qué tiene que ver el cochino con el rolazo con mi esposa? Me está preguntando por mi esposa y por mi tío. Lo mismo pasa acá, que tiene que ver una cosa con la otra. Primero los discípulos le preguntan a Jesús acerca de la venida, pero de la venida por el reino, no por la iglesia, porque no sabían lo que era la iglesia. Antecedentemente los discípulos sabían lo que era el reino.
Segundo, todo, hermano, la mínima tilde, la mínima coma, el mínimo acento que aparece en Mateo 24 y Mateo 25, todo es adjudicado al reino. Todo es el programa de Dios con Israel y con los gentiles, porque para Dios hay tres tipos de pueblo. Para Dios tiene los judíos, para Dios tiene los gentiles y para Dios tiene la iglesia. Hay tres tipos de pueblo ante Dios. Tres. Fíjese que estamos dando razones, estamos analizando y descartando que Mateo 24 tenga que ver con la iglesia. Porque cuando tú lees Mateo 24, su lenguaje parece que es la iglesia. Los ángeles que van a buscar los escogidos, habrán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado, porque el cuerpo muerto tendrán las águilas. Tres. Mateo 24 tiene una perfecta armonía y paralelismo con Apocalipsis 6, que trata el periodo de la gran tribulación. Es decir, todo lo que Jesús mencionó en Mateo 24, por igual se dijo en Apocalipsis 6, con la diferencia que en el Evangelio se dio en forma literal y en Apocalipsis se dio en forma alegórica. Ahora, présteme usted atención. Por favor, cuando usted vaya a estudiar, agárreme usted la Biblia y ábrala en Mateo 24 y agárreme usted otra Biblia y me la abra en Apocalipsis 6. Y usted se va a dar cuenta que todo lo que Jesús dijo en Apocalipsis 6 es lo mismo que dijo en Mateo 24, por aquí lo dijo en forma alegórica, en Mateo 24 en forma literal. Señores, óigame, si en Apocalipsis 6 no se dijo nada de la iglesia, ¿por qué tiene que hablarse en Mateo 24 de la iglesia si Mateo 24 es un texto, un pasaje paralelo a Apocalipsis 6? De la única forma que yo puedo aceptar que Mateo 24 me está hablando de la iglesia es que Apocalipsis 6 me está hablando de la iglesia. Y en Apocalipsis no me está hablando de la iglesia. Ya la iglesia ha sido levantada. Cuando Jesús narra de Apocalipsis 6, ya la iglesia está levantada ya. La iglesia ya fue arrebatada. ¿Están acá? ¿Cuántos me están agarrando lo que quiero decir? Porque yo le dije a un hermano, levanta la mano los que me están entendiendo. Unos le levantaron, otros no le levantaron, otros la puso así. Yo le dije, ¿tú por qué le pones la mano así? Porque el que la levanta te está entendiendo. El que no levanta nada no entiende nada. Y como yo entiendo más o menos, la pongo así. ¿Aló? Ahora, fíjense lo más duro. Mira lo que viene ahora. Esto es bello, esto es hermoso. El 70% de lo que registra Mateo 24 son referencias que se tomaron de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es decir, présteme atención ahora, que lo que está en Mateo 24 para mí es nuevo, para usted es nuevo porque estamos en estas culturas. No estamos en las culturas orientales, sino occidentales. De ahí es donde nosotros malentendemos lo que es ladrón en la noche. Mal aplicamos, porque las culturas, el término ladrón en la noche no tiene nada que ver, ni es el mismo sentido de que se le da en nuestras culturas. Entonces cuando Jesús está narrando, señores, el discurso de Mateo 24, simple y llanamente Jesús lo que está es agarrando del Antiguo Testamento con el mouse espiritual, copiando, y agarrando y pegando en el Nuevo Testamento. O en el discurso que está dando en Mateo. O sea que cuando Jesús está narrando lo que está escrito en Mateo, Pedro, Juan, Jacobo, los discípulos que conocían el Antiguo Testamento, conocían las profecías, ellos se daban codazos. Eso lo dijo Isaías. Eso lo dijo Jeremías. Eso lo dijo Malaquías. Tremendo. Eso fue lo que dijo Joel, chamo, sí. Eso fue lo que dijo Joel, tremendo. Por eso Jesús dijo, el que lea, entienda. Lo que Jesús dijo, el que ha leído el Antiguo Testamento me tiene que estar entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Aló?
Ahora, ¿a quién le dijo Jesús eso? A gentes que conocían el reino, que conocían las profecías. Para mí, todo lo que está escrito en Mateo 24 es nuevo. Porque yo estoy bajo esta escultura. Jesús estaba en una escultura. Jesús estaba hablando con gentes que sabían lo que le estaba diciendo. Ejemplo. Lo dicho por Mateo 24, 16, 20, la huida a los desiertos, fue dicho por Isaías. Isaías 16, 1, 5, 26, 20, 21. Lo dicho en Mateo 24, 29, señales astronómicas, cuando dice el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor. Fue dicho por Isaías, fue dicho por Isaías 13:10, por Ezequiel 37:7, por Joel 2:31 al 32 y por Sofonías 1:15. Eso ya fue dicho por los profetas, lo dijeron. ¿Qué está haciendo Jesús? Tomando, agarrando y colocando acá. Lo dicho por Mateo 24:30, la venida de Jesús en las nubes con gran poder y gloria, fue dicho por Daniel 7:13, 14. Está en Daniel 7:13, 14, lo dijo fue Daniel. Lo dicho en Mateo 24, 21 acerca de la gran tribulación que no ha habido ni la habrá, fue dicho por Jeremías. Está registrado en Jeremías 37 y también lo dijo Daniel 12:1, está registrado. Lo dicho en Mateo 24, 30, el lamento de todas las naciones, cuando vean venir al Hijo del Hombre con gran poder y gloria, y verán al que traspasaron en las nubes. Eso fue dicho por Zacarías 12, 10, 14 lo registra. Lo dicho en Mateo 24, 9, 10, el ser aborrecido por causa de todos, por causa de mi nombre, lo fue dicho por Daniel, lo registra Daniel 9, 20, 27. Lo dicho en Mateo 24, 15 acerca de la abominación desoladora fue dicho por Daniel, está registrado en Daniel 9, 20, 27. ¿Qué usted me quiere decir, maestro? Óigame bien, ¿qué usted me quiere decir? Chico, es que es lo más lógico. Si el 70% de lo que está escrito en Mateo 24 fueron referencias de los que Jesús tomó, de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, de lo que los profetas dijeron, ¿por qué aplicarle Mateo 24 a la iglesia cuando los profetas no hablaron de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Si los profetas nunca hablaron de la iglesia. Nunca. No conocían la iglesia, no existía la iglesia. El sentido de que no se estudie, de que no se analiza, y por eso se cometen estos errores. Además de esto, en Mateo 24 hay términos que no se relacionan con la iglesia. Términos tales como ladrón en la noche, escogidos, los días de Noé, llorar y el crujir de dientes, el uno será tomado y el otro será dejado. Términos que no tienen nada absolutamente que ver con la iglesia. Nada. Por otro lado, hay que analizar que Mateo 25, ¿Mateo qué? Óigase, 25. Tiene una relación directa con Mateo 24, ya que es un solo pensamiento por razones que voy a presentar ahora. Hermanos, póngase en pies, por favor, usted, señorita hermana. Léame Mateo 25. El comienzo de Mateo 25, por favor. Entonces, Ya. ¿Cómo comienza? entonces, Ya. Es esa frase, entonces está el secreto de todo. Pero el problema es que yo leo la Biblia como un libro condorito, como un magazine, como un periódico. Vulgarmente lo hago, no estudio. Pero espérate, ¿qué significa el término entonces? Vamos a la gramática ahora. Vamos a tomar en cuenta la gramática. Al comienzo de Mateo 25 aparece lo que se conoce gramaticalmente como un adverbio demostrativo. Un adverbio demostrativo que denota una secuencia
que es el término entonces. Según este término, en el aspecto gramatical, Mateos 25 es una continuación de Mateos 24. Pero vamos a otro. Léame Mateo 26. Comienza Mateo 26. Vamos, ¿cómo dice? Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Ahí está el secreto. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Mira el segmento que le voy a dar ahora. Este es Mateo 24, este cuadro. Entonces dice, entonces, adverbio demostrativo. Entonces significa después de. Entonces significa lo que voy a decir ahora tiene que ver con lo que dije antes. Lo que voy a decir ahora es una continuación de lo que dije antes. Pero cuando Mateo 25 termina, Mateo 24 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Mateo 26, cuando hubo Jesús acabado de decir todas estas palabras. ¿Cuáles palabras Jesús acabó de decir? Las que dijo en Mateo 25 y las que dijo en Mateo 24. Si usted analiza bien, por favor, presta atención. Mateo 26, usted se da cuenta que la hilación del pensamiento se rompe. Ya Jesús no va a hablar de lo que venía diciendo Mateo 24 y Mateo 25. Su conversación es diferente. ¿Cómo dice? Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, Dijo a Jesús. dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua? se celebrará la Pascua? ¿Tiene que ver las Pascuas con lo que Jesús dijo en Mateo 25, Mateo 24? Nada. ¿Se da cuenta que el término entonces del comienzo de Mateo 25 y el término cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras del comienzo de Mateo 26 me enlaza a un solo pensamiento Mateo 25, Mateo 24? Voy. Y si en Mateo 24 no se dijo nada de la iglesia, nada de la iglesia, y ya demostramos que según el adverbio demostrativo, Mateo 25 es una continuación de Mateo 24, y según la expresión cuando hubo acabado Jesús de decir todas estas cosas, enlaza Mateo 24 con Mateo 25, ya lo demostramos. Y si en Mateo 24 no se dijo nada de la iglesia, ¿por qué Mateo 25 sí tiene que hablar de la iglesia? Es decir, ¿por qué me toman la parábola de las 10 vírgenes para adjudicársela a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen que el aceite de las 10 vírgenes de las lámparas es el Espíritu Santo? ¿Por qué me hablan y me toman las insensatas y las imprudentes, o las prudentes y las insensatas, para hablarme de los dos grupos que tienen que ver con el grupo de iglesia de creyentes que se va cuando Cristo venga y los que se van a quedar? ¿Por qué? Si no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Cómo se llama eso, hijo? Falsa doctrina. Punto. Eso. ¿Sabe? Óigame bien lo que voy a decir. Mike Morron decía anoche que me dio una palabra ese hombre por la televisión, hermano. Mike Morron decía que el peor enemigo para los cambios es la tradición. Ay. La tradición no te deja cambiar. La tradición te mantiene clavado en un sitio donde las cosas cambian, Dios cambia, el mundo cambia, las modas cambian y tú te mantienes en la tradición. El dogma, la religión, enemigo de los cambios. Pero vamos a regalar un aplauso al Señor, que lo veo como muy callado. No sé si es que me están agarrando. No sé, Héctor, ¿se está agarrando esto bien o no? Sí, porque hay muchos creyentes que les gustan es el tumbadito y el hablar en lenguas y el que uno le predica un mensaje que le llegue al alma, tú sabes, ¿verdad? Y que le toque las emociones. No, aquí no estamos trabajando así. Perdóneme. Aquí le estoy dando un mensaje y una enseñanza que usted se va a acordar de lo que yo le estoy diciendo hoy. Porque no he terminado.
Tengo que desarrollar todo esto. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo? Si quiere usted, porque el día que yo, si veo que se me está parando la gente, me está bostezando la gente, yo cerramos esto, nos vamos. O sea, la gente cuando se tiene una necesidad fuerte, vaya, no tengo problema con que vaya al bañito, está bien, pero quédese sentadito tranquilito. Si le dan ganas de bostezar, póngase un tapaboca que no bostece. Con eso se previene del H1N1. No, mentira. Okay. Escuche esto. Fíjese. Ay, mi mamá. Textos y expresiones que raramente se le atribuyeron a la iglesia. Vamos a tumbar vacas sagradas, no solamente vacas sagradas, becerros y potreros. Vamos a tumbar. Porque mi responsabilidad delante de Dios, mi hermano, es formarte, papá, es formarte. A mí me quedarán 40 años de vida. Ya cumplí 50, a los 90 que muera, que yo me muera y tú quedes por mí y lo hagas mejor que yo, gloria a Dios. Yo no perdí mi tiempo. El error de Josué fue que murió y no preparó líderes. Lo mío no es morir, lo mío es morir y dejar un legado. Que la gente diga, ¿sabe quién es ese? Ese es discípulo del difunto Briceño. Pero el difunto cuando tenga... Sí, porque no le cambia el nombre cuando se muere. Antes era Briceño, ahora es el difunto Briceño. Que la gente diga, ¿sabe quién es ese? Ese es el discípulo del difunto Briceño. ¿Tú alguna vez escuchaste a Briceño ministrar? Tremendo, ese lo hace mejor. Amén, eso es lo mío. Y fíjate lo que viene. Textos y expresiones que erradamente se le atribuyeron a la iglesia. Por ejemplo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estas expresiones que están en hilación con el discurso que Jesús viene desarrollando, si tomamos en cuenta dichas expresiones, están en hilación, según el término entonces, en forma inmediata a la narración que Jesús da refiriéndose al caso que se dio en los tiempos de Noé. Después que Jesús narra todo lo de Noé, entonces dice, entonces habrá dos en el campo. Quiere decir que lo que Jesús va a decir ahora, seguimos con lo que llaman un adverbio demostrativo. Lo que Jesús va a decir ahora tiene mucho que ver y tiene relación con lo que dijo en los tiempos de Noé. Porque dice, entonces habrá dos en el campo, no será tomado, no será dejado. El término entonces, en forma inmediata, entiende que la narración que Jesús da refiriéndose al caso que se dio en los tiempos de Noé. En tal acontecimiento hubo gentes que por rechazar el anuncio de Noé quedaron fuera del arca para el juicio, y los que atendieron el llamado fueron salvos y preservados dentro del arca. El verbo llevar, cuando Jesús dijo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El verbo llevar del griego que se utiliza en el pasaje cuando Jesús dijo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, es airo, que indica destruir, dejar afuera, arrasar. Da la idea como cuando una inundación se lleva las cosas. En el sentido etimológico tiene que ver con juicio. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Siempre se nos ha dicho que el que es tomado porque se va con Cristo, y el que es dejado porque se queda la gran tribulación. Y resulta que cuando tú analizas la hilación del pensamiento de lo que Jesús viene hablando, es al revés. El que es tomado para juicio, y el que es dejado para que reine con Cristo en el milenio. Pero no solamente eso. Esta narración alegórica que Jesús da de los días de Noé tiene el mismo mensaje y lenguaje que se da en la parábola del trigo y la cizaña. Pasemos a analizar el pasaje. Vamos a analizarlo. Vámonos todos a Mateos 13, 25, 30. Por favor, ayúdeme, porque esta es una escuela. Estamos enseñando. Vámonos todos allá. Vámonos todos allá. Mateos 13, 25, 30. Hoy usted va a entender esta parábola. Yo estoy haciendo un estudio, oiga, tengo 2 años estudiando todas las parábolas de Jesús. Va a haber una sorpresa donde yo le voy a traer un seminario de todas las parábolas interpretadas bajo las culturas y qué fue lo que Jesús quiso decir con cada una de ellas.
Me ha costado, porque no ha sido fácil. He tenido que ir, he tenido que venir, he tenido que consultar con judíos y con todos porque no ha sido fácil. Pero estoy lográndolo, sé que lo voy a lograr. Les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y les dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: vaya agarrándome, porque esto que Jesús está diciendo acá es lo que dijo en Mateo 24. Lo mismo que dijo. Que cuando Jesús dijo esto, los discípulos quedaron locos. No entendieron nada. Después, más adelante, dice: Señor, explícanos la parábola. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntos los unos y los otros hasta la siega. Y al tiempo de la siega, ya vamos a ver lo que es la siega y el tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo y dejadlo en el granero de mi Padre. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos. Ya esto es Mateo 13, 36, 43. Váyase al 36, 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del... Dígalo conmigo, ¿es el fin del? ¿Qué señales habrá para el fin del siglo? Y los segadores son los... mandará a sus ángeles a buscar a sus escogidos. Mismo lenguaje, lo mismo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿No lo dice esto en Mateo 24? ¿Quién es el que va a buscar a sus escogidos en Mateo 24? Los ángeles. Y recogerá de su reino a todo el que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Observe usted que la parábola del trigo y la cizaña tiene una relación directa con Mateo 24, directa. Y que en la parábola del trigo y la cizaña, lo que es tomado y echado al horno es la cizaña, y lo que es dejado en el granero es el trigo. Diga ay. Otra expresión negativa, mal aplicada, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Escuché un predicador, hermano, de renombre decir: hermano, el cuerpo muerto es Cristo y las águilas son la iglesia.
que cuando Cristo venga, porque esa expresión Jesús la dice cuando dijo, y veréis al Hijo del Hombre descender con gran poder y gloria, porque donde esté el cuerpo muerto estarán las águilas. Se presta para dar a entender que el cuerpo muerto es Cristo y las águilas es la iglesia, que corre por donde está Cristo. Es lo que más me aplicaron y me enseñaron, muy mal. Estas son expresiones que se han utilizado para hacer referencia al encuentro de la iglesia con su Señor en el momento del arrebatamiento, término que en sentido tipológico pierde toda veracidad, ya que no se puede comparar a Cristo con un cuerpo muerto. Muchos han interpretado a las águilas como la iglesia y el cuerpo muerto como a Cristo que viene en su encuentro. Las dos aplicaciones pierden fuerza en el sentido simbólico. ¿Qué quiere decir entonces, maestro? Aquí va la interpretación. La verdad del caso es que el cuerpo muerto representa la corrupción y la condición de pecado en la que estarán las naciones en el momento de la venida del Señor. Y las águilas, que el término no es águila, el término es buitre, ave de rapiña. No es águila, es buitre. Jesús lo que dijo fue, donde esté el cuerpo muerto, ahí estarán los buitres. Los buitres representan el juicio que ha de venir en Jesús como juez a las naciones por la condición de pecado. O sea que cuando Jesús dijo, y veréis al Hijo del Hombre con gran poder y gloria de descender, porque donde esté el cuerpo muerto estarán las águilas, lo que Jesús quiso decir es, después que yo descienda, que me consiga con las naciones, y yo las consiga en un estado de putrefacción, de pudrición, el estado de pecado y de corrupción en la que está, sobre ellos va a venir juicio. El estado de pudrición y de putrefacción que se van a conseguir las naciones es el estado de pecado en la que van a estar. Y los buitres, que es lo que devora la contaminación, para descontaminar. Los buitres, que es lo que se come la pudrición, representa el juicio en la que va a venir el Hijo del Hombre para juzgar a las naciones. ¿Aló? Maestro, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateos 24, 27, 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Otra expresión negativa es porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Esa es una expresión que le cabe mucho a nuestras mujeres en la iglesia, ellas las usan mucho. ¿Sabes que las mujeres en la iglesia cuando tienen de 15 a 25 años es un texto que ellas usan? Muchos son los allegados y pocos los escogidos. O sea, ellas están para escoger. Muchos son los allegados y pocos los escogidos, dicen las muchachas nuestras. Ese es de la edad de 15 a 25. Ya de 25 a 35 años, dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. El que a mí viene yo no lo echo fuera. Pero ya de 35 a 45, dicen, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero de 45 adelante, utilizan el que se pasarán por tu lado 1000, por tu día te de mismas a ti no te tocarán. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué te dijeron de esto? Vamos a estar claros. ¿De qué te hablaron de la iglesia? ¿De qué te hablaron del arrebatamiento? ¿A qué aplicaron este texto, papá? Al arrebatamiento. Vamos a analizarlo. ¿Sí? Me da tiempo y lo analizamos. Y usted se va a dar cuenta qué equivocados estaban los que nos enseñaron estas cosas. Su motivo era muy correcto, pero se equivocaron los que nos enseñaron. Cuando analizamos esta parábola en su lenguaje cultural y hacemos un paralelismo con Lucas 14, 15 al 24, tiene y encierra el mismo mensaje de la parábola de las 10 vírgenes. Se utilizan expresiones en común tales como el reino de los cielos, bodas, fiesta de bodas, echarle de las tinieblas de afuera, llorar y crujir de dientes. Expresiones que aparecen en la parábola de las 10 vírgenes. No puede estar hablando en la iglesia, jamás. Y para complementar, hay excluidos que no participaron de las bodas.
en común el caso de las 5 vírgenes insensatas que tampoco participaron de la fiesta de las bodas. El término muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Oiga lo que quiere decir allí, que fue lo que Jesús quiso enseñar. En el lenguaje escatológico, según el pensamiento del emisor, los muchos que vienen siendo los llamados, está haciendo referencia a los gentiles que entendieron la predicación del Evangelio del Reino, aceptando a Jesús como el Rey. Y los pocos que son los convidados son los judíos que rechazaron dicha predicación. En el sentido simplificado, lo que Jesús quiso decir fue, en comparación a los que yo escogí, que fue una nación, son muchos los que llamé que son todas las naciones. Debemos descartar por completo que este pasaje está haciendo alusión al arrebatamiento de la iglesia. Vamos a analizarlos. Búsquese por favor Mateo 22, 1, 14, porque aquí no estamos hablando cualquier cosa. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda. ¿Qué hizo qué? Ahora, ayúdeme, por favor. Subraya, hermano, subraya el término fiesta de boda. Ayúdeme, por favor. Subraya el término fiesta de bodas. ¿Por qué? ¿Por qué va a subrayar el término fiesta de boda? Porque más adelante ya no me habla de fiesta de bodas, sino de bodas. Entonces es lo que la gente discute, maestro. Pero es que yo no entiendo cómo usted me enseña que la parábola de las 10 vírgenes representa el juicio a lo que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes no van a reinar con Cristo en el milenio. O para determinar quiénes no van a participar de las fiesta de las bodas, cuando la Biblia dice que las vírgenes fueron invitadas fue a las bodas, no a la fiesta de las bodas, porque el que escribe utiliza el término bodas tal como fiesta de las bodas, pero las bodas se dieron en el cielo. Las bodas del Cordero es con la iglesia y ya se dieron en el cielo, y la fiesta de las bodas es el milenio. Por eso quiero que subraye allí. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Oiga, que el término convidados, escogidos, está hablando de la nación de Israel. Estos no quisieron venir. Oiga, no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mis comidas, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo esto dispuestos. Venían las bodas, mas ellos sin hacer caso se fueron unos a sus labranzas, otros a sus negocios, otros tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó. Al oír el rey se enojó. Oiga, vaya analizando, por favor, métase en la cultura. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas, es decir, a la fiesta de las bodas, porque eso es lo que viene hablando, a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Está hablando de los gentiles, de los gentiles. Y las bodas fueron llenas de convidados, está hablando de los gentiles. Y entró el rey para ver a los convidados, que son los gentiles, los que hicieron caso al llamado, porque los primeros no hicieron el caso que es Israel. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Oiga, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué quiso decir eso allí? Es decir, en comparación a lo que yo escogí, que es una nación, que es Israel, son muchos los que llamé, que son todos los gentiles, que son todas las naciones. Es lo que Jesús está hablando allí. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de la fiesta de las bodas que se dará, que tiene que ver con el milenio, que se va a dar como producto de los que aceptan la predicación del Evangelio del Reino. Porque oiga bien lo que le voy a decir, páreme.
Se va a predicar un evangelio en la gran tribulación, que no es el evangelio que usted y yo estamos predicando. Usted y yo estamos predicando el evangelio de la cruz, anunciando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en la gran tribulación se va a predicar el evangelio del reino, que es el que anuncia a Jesús como el Mesías, como el que se va a sentar para reinar en el trono de David para cumplir el pacto davídico, que es el reinado, que es la predicación del evangelio del reino que va a atacar el anticristo porque no le conviene. Es donde va a haber gentes que van a entregar sus vidas por causa de la predicación del testimonio del reino, lo que dice la Biblia. Van a haber muchos en esa predicación del evangelio del reino que van a aceptar dicha predicación y que muchos van a entregar sus vidas. Otros van a estar vivos cuando Jesús venga. Esos que van a entregar sus vidas son los que Jesús está hablando, porque la predicación del evangelio del reino se va a extender a los gentiles porque los judíos rechazaron dicha predicación. Esos gentiles que van a aceptar la predicación del evangelio del reino son los que Jesús llama muchos. Y los pocos son los escogidos, que son su nación de Israel, que no quisieron entrar y no quisieron venir. Pero que muchos son los llamados y pocos los escogidos no tienen nada absolutamente que ver con la iglesia evangélica. Nada. ¿Aló? Y aquí hay un contenido que tiene que ver con la parábola de las 10 vírgenes, porque yo le voy a demostrar a usted en nuestra próxima clase, le voy a demostrar a usted que la parábola, porque esto no se queda así. O sea, usted no me viene a decir, maestro, que la parábola de las vírgenes representa un cuadro parabólico, el juicio, lo que va a ser sometido a la nación de Israel para determinar quién no va a reinar en el milenio. Eso suena muy bonito, pero demuéstremelo. Yo se lo voy a demostrar. Yo lo voy a demostrar a usted bíblicamente, homiléticamente, exegéticamente, teológicamente, como usted lo quiera. Le voy a demostrar que las 10 vírgenes no tienen nada absolutamente que ver con la iglesia. Que es un horror y un error garrafal adjudicarle la parábola de las 10 vírgenes a la iglesia en la condición que la iglesia está. Lo primero que usted tiene que entender, lo primero que usted tiene que entender es que las 10 vírgenes fueron invitadas a las fiestas de las bodas, cuando las bodas ya se dieron en el cielo. En dado caso, el Señor viene con su esposa, que es la iglesia, a invitar a las 10 vírgenes. ¡Ay! Imagínate yo invitando a Tamara a mis bodas con ella. Tamara, te invito a mis bodas. ¿Cuál boda? Si soy yo que voy a casarme con vos. Entonces, ¿cómo pueden las 10 vírgenes estar invitando, ser la esposa o ser la iglesia, cuando las 10 vírgenes son invitadas a las fiestas de las bodas? Quiere decir que las bodas ya se dieron y quien invita es la esposa. ¿Aló? A las 10 vírgenes a entrar a su fiesta. ¿Qué le parece a usted eso? En nuestra próxima clase vamos a analizar bien la parábola de las 10 vírgenes, aunada a otras parábolas. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, jesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.